tomar la Biblia y vamos a abrirla en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Estamos en el estudio del Apocalipsis. La semana pasada hemos visto sobre la revelación de Jesucristo, el saludo a las 7 iglesias, la visión del Hijo del Hombre. La semana pasada vimos sobre la iglesia de Éfeso y hoy vamos a estudiar sobre la iglesia de Esmirna. Y la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 8 al 11. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Y esta es una parte importante que siempre hay que recordar. El responsable de la iglesia, el ángel, no son los diáconos, no son los sugieres. El responsable en la iglesia es el pastor. Es el pastor el que tiene que rendir cuentas por la vida y las almas de las personas. ¿Me comprende lo que le estoy diciendo? El ángel que se refiere aquí es un mensajero, pero no un mensajero celestial, sino el pastor. Es por eso que toda persona que quiere ser parte del ministerio de Cristo tiene que entender que es un gran y un llamamiento de gran responsabilidad. Es una verdad. Y la verdad es que esta iglesia, la iglesia de Esmirna, es uno de los mensajes más cortos que aparecen de las 7 iglesias. La palabra Esmirna viene, el nombre de la iglesia viene de la ciudad donde ellos estaban. Y la palabra Esmirna viene de mirra, la cual fue lo que ocuparon los astrólogos que llegaron a visitar a Jesús. La mirra ocupaba para diferentes cosas. Servía para poder ahuyentar o alejar cualquier mal olor de una casa, como los que se ocupan ahora, los desodorantes esos de spray. Pero en aquel tiempo servía para eso, era como un, ¿cómo se llama? Aromatizante, una cuestión de mataolor. Nosotros estamos ocupando esas cosas, como un ejemplo, para matar el olor de la pintura. Pues en aquel tiempo se ocupaba para eso, era un aroma, pero también servía para poder ponerle las hierbas a las personas que estaban muertas, sí, a los muertos. Porque en aquel tiempo bíblico las personas no tenían los famosos medicina legal, sino que lo que hacían era envolverlos en mantos y le ponían ahí, ¿cómo se llama? Estas especies. ¿Se recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro? Que le dijeron, suéltenlo, porque estaba atado. Pues así los envolvían. Hoy en la actualidad, en los países de Medio Oriente, a la gente todavía la siguen enrollando igual. Ahora bien, esta ciudad está ubicada en el norte de Éfeso y se cree que posiblemente fue uno de los discípulos los cuales llegaron a plantar esta iglesia. El apodo de Esmirna se llamaba Dorada. ¿Y sabe por qué? Porque era una ciudad completamente próspera. Era una ciudad la cual era muy querida por el Imperio Romano, pero lo más interesante es que el Señor Jesucristo, por medio de, escribe el apóstol Juan y les dice un mensaje. Ustedes, aunque están en una ciudad muy rica, son pobres. La pobreza que habla ahí no es una pobreza material, y más adelante lo vamos a analizar, sino que no era una pobreza espiritual, sino que era una pobreza material. Pero vamos a analizar el versículo. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, ¿y qué más dice? Y el postrero, representando siempre la divinidad de Cristo. El que estuvo muerto, y vivió. Esta frase, el primero y el postrero habla acerca de la eternidad de Cristo. Hermanos míos, Jesucristo es eterno. Jesucristo no tiene tiempo. Jesucristo creó el tiempo. Jesucristo, siendo Dios, creó el tiempo. Y dice, el que estuvo muerto y vivirá. Y esta frase, hermanos, es muy interesante, porque incluye el sufrimiento de Cristo y también la resurrección. Ahora, dice la Escritura, yo conozco tus obras, versículo 9, y tu tribulación, y tu pobreza. ¿Qué más dice el versículo 9? Pero tú eres rico. Es lo que le quiero decir. Esta ciudad le habían puesto el apodo de Dorada. Y esta ciudad, aunque era muy próspera, aquí el Señor nos está diciendo que conocía de que ellos tenían obras, pero eran muy pobres. Posiblemente los hermanos eran pobres, muy pobres, porque como había bastante discriminación para la iglesia cristiana, ellos no podían tener los recursos que se esperaban. Pero analicemos lo siguiente.
No es verdad, hermanos míos, que en medio de la pobreza uno también es rico. ¿Sí o no? Y un ejemplo bien claro son nuestros hermanos compatriotas que están en nuestros países. Los que tienen oportunidad de vacacionar e ir allá. Vamos a los cantones y cuando vemos a las personas, ¿cómo están, doña Julieta? Aquí, comiendo frijolitos y arroz, pero estoy contento. Y aquí uno que tiene casa alfombrada, aire acondicionado, y somos felices. ¿Mm? Somos felices. Tener riquezas no significa felicidad. Tener dinero en la bolsa no significa prosperidad. Y el Señor les dice, yo sé que ustedes son pobres, y esta pobreza que tenían era porque la iglesia de Esmirna era una iglesia que padecía tribulación. Fíjense que hay una palabra interesante en el griego y significa presión. Y esta palabra se encuentra frecuentemente en el Nuevo Testamento porque el Señor les iba a advertir a la iglesia que iban a sufrir persecución. Y mire lo que es el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. En pocas palabras, amados míos, este mensaje es para nosotros también. Porque seamos hijos de Dios, porque seamos cristianos nacidos de nuevo, no significa que vamos a tener tribulación. Sí hay tribulación para todo aquel que sigue a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal. Escuchen lo que le estoy diciendo. Tribulación, presión, no por parte del ser humano, sino que Satanás ocupa a los hombres para perseguir a los cristianos. Yo estaba leyendo un libro que se llama Voces de Mártires y estaban hablando de los hermanos cristianos nuestros, cristianos evangélicos que viven en Vietnam. Y el título que decía del testimonio de este hermano es que ellos comentaban y decían, nosotros vivimos en medio de tigres. Tigres que caminan con 4 patas y tigres que caminan con 2 patas. Ya me llamó la atención, un tigre con 2 patas. Interesante, dije yo, ¿verdad? Porque yo conozco perros que caminan con 2 patas. ¿Usted no los conoce? Pues vaya al circo y ahí los va a encontrar. Amén. ¿No amén? Ah, pues véalos por televisión. Nunca he visto un perro caminar con 2 patas, hermanos. En la plática yo espero que me respondan, al menos digan amén, hombre. No amén. Ah, pues bueno, yo solo he ido al circo. Un día los voy a invitar. Y un tigre de 2 patas. Y empecé a leer más y me di cuenta que estos hermanos, para ir a predicar a otra ciudad de Vietnam, porque sabe usted que Vietnam está dividido. Está Vietnam del sur y Vietnam del norte. Y Vietnam creo que del norte o del sur son comunistas. Y los comunistas no aceptan a los cristianos evangélicos. Así que ellos caminan por la selva para ir a predicar la palabra y les sale al encuentro, ¿quiénes? Los tigres de 4 patas. Y el cristiano dice claramente, yo no le tengo miedo al tigre de 4 patas, porque los hemos encontrado frente a frente, pero Dios nos protege. Yo no tengo miedo a los tigres, que habla del ejército comunista, el cual los agarran y les dicen, dame tu Biblia, nega tu fe y te dejo ir. Y muchos hermanos en este momento están siendo martirizados. Démosle gloria a Dios que nosotros estamos en una ciudad y un país en el cual tenemos libertad de culto. Pero pregúntale a los hermanos que viven en México, los cuales viven en aquellas montañas, los cuales muchas veces su propia familia los echaron de la casa porque ellos entregaron su vida a Cristo Jesús. Es por eso que las iglesias en los países occidentales, como en Estados Unidos o muchos países de Sudamérica y Centroamérica, vivimos un evangelio suave. Pero hermanos míos, hoy en día existen hermanos que están sufriendo literalmente tribulación. Y por esos hermanos hay que orar. La iglesia de Esmirna, el Señor sabía que ellos iban a tener tribulación. Y yo les quiero hacer una cosa. ¿Usted cree que la iglesia cristiana se merece tribulación? ¿Sí o no? Pregunto. Es un estudio bíblico. ¿Por qué, hermano? Para fortalecer nuestra fe. ¿Por qué más? Para que el Señor se glorifique en nuestro sufrimiento. ¿Por qué más? Para quebrantar los corazones. ¿Por qué más? Para moldear nuestro carácter. ¿Pero por qué una razón específica? Porque también nuestro Señor sufrió tribulación. Hermanos míos, ¿Jesucristo sufrió tribulación, sí o no? ¿Acaso el Señor Jesucristo no fue rechazado por su propia familia? ¿Sí o no? ¿Y por qué nosotros chillamos cuando no nos invitan a las fiestas porque somos cristianos evangélicos? No me invitaron, fíjate, fiesta de Navidad no me invitaron mis amigos.
Dele gracias a Dios porque al menos va a ahorrar en regalos. Amén. No se sienta mal cuando sus amigos lo rechacen y se burlen de usted. Porque también nuestro maestro, nuestro Señor, sufrió persecución, sufrió tribulación. Y si Él sufrió, ¿cómo no vamos a sufrir también nosotros? ¿Ah? Sería en vano pensar de que el Señor, el que estuvo muerto y vivió. Interesante, el que estuvo muerto. Una cosa les quiero decir, hermanos míos, nosotros vamos a sufrir tribulación y esta es una promesa la cual el Señor nos dejó. Nosotros literalmente vamos a sufrir una presión. Yo lo vengo diciendo desde hace un buen tiempo. Va a llegar un momento en el cual a todos nosotros, antes que Cristo Jesús venga por su iglesia, la iglesia tiene que sufrir por lo menos un poco de persecución para probar los que realmente son. ¿Cómo probaban anteriormente la gente cuando le daban una moneda de oro? ¿Cómo la probaban? ¿Cómo? Esa famosa historia de que agarraban el metal y lo daban con la muela. ¿Ah? Porque era de aluminio. Y muchos de nosotros tenemos que ser pasados por pruebas para reconocer y ver realmente de qué somos hechos. Mire que dice más adelante. Y eres que dice, y tu pobreza. La iglesia se interpreta o se muestra aquí como una iglesia materialmente pobre. La palabra pobreza ahí es una pobreza total. Y la palabra es penuria. Y esta es una parte muy interesante, amados míos, porque hay una situación bien interesante. Nosotros hoy en día escuchamos del evangelio de la prosperidad. Hoy en día nosotros escuchamos de que el Hijo de Dios, como Hijo de Dios, es un rey y tiene que vivir como un rey. Amados míos, la pobreza espiritual es mucho peor que la pobreza material. Es por eso que como hijo de Dios, usted no llega a tener un Mercedes-Benz o no llega a tener quizás una gran mansión. Siéntase contento porque al menos allá en la gloria va a tener una mansión la cual las riquezas no van a ser dañadas por el óxido, como dice la orina, el orín y la polilla, corroen. Así que la palabra orín ahí en la palabra es óxido. Y yo le quiero decir una cosa, amados míos. Yo prefiero mejor tener riquezas allá en la gloria que riquezas aquí en la tierra. Porque aquí ya las pueden robar, ¿sí o no? ¿Quién le garantiza a usted que no le hackearon su cuenta ahora de banco y cuando llegue a jalarle no va a tener nada? ¿Quién nos garantiza que en este preciso momento se están metiendo en nuestras casas o en nuestros cuartos? ¿O quién le garantiza a usted todo el dinero que mandamos a nuestros países? Cuando nosotros lleguemos de regreso no vamos a encontrar nada. Yo me recuerdo de un hermano de La Chalón, el cual este muchacho yo lo conocí los 6 meses que estuve aquí en la iglesia trabajando con ellos. Y yo me recuerdo que ese muchacho tenía un carro, bien me acuerdo, él tenía un carro rojo deportivo, una gran persona. Y me decía, pastor, yo estoy mandando dinero porque me voy en 7, 8 meses, un año. Y estoy poniendo unas granjas de pollo y que no sé qué, no sé cuándo. Y yo, wow, hermano, usted tiene gran proyección. Sí, y mira, yo ni como pues por mandar el billete, que no sé qué, que no sé cuándo. Y cuando regresé le pregunto al hermano que era pastor en ese tiempo, pastor, ¿y el hermano fulano qué se hizo? Fíjate que se regresó a El Salvador y cuando llegó allá no tenía nada. Qué duro, ¿verdad? ¿Cuánta gente quedó muy pobre por el problema de la economía? El Faro 1K desapareció. Ya no tengo nada. Es verdad, ya no tienes nada. Pero en Cristo Jesús, aunque no tengas nada, eres rico. Y ahí dice la palabra de Dios. Y esto no es una cuestión de decir, pues ya no voy a trabajar porque quiero ser pobre. No, tampoco. Hay que trabajar para ser bendecido, ¿sí o no? Pero la riqueza no es un fin. Indudablemente la iglesia de Esmirna, la pobreza material de la iglesia estaba relacionada con la fe en Cristo. Yo nunca voy a olvidar que Jefferson estaba metiendo aplicaciones, ¿te acuerdas, Jefferson? Y habías puesto en la carpeta tuya que eras cristiano evangélico, ¿te acuerdas? Que solo hacías trabajos cristianos. Y la señora que le estaba capacitando a él en la universidad le dice, quita eso porque no te van a dar trabajo. Es lógico, al cristiano evangélico no le dan trabajo, ¿sí o no? Al que es cristiano evangélico, transparente y que anda derecho, que no se mete en corrupción, no le dan trabajo ni lo mandan a la política. ¿O no es así? ¿Por qué razón los políticos cristianos no avanzan en nuestros países? Porque el verdadero político que es cristiano no se presta a la corrupción. Por esa razón terminan pobres. Y ahí está el punto. El antagonismo era que Esmirna
siendo una de las ciudades más prósperas del Imperio Romano, una de las ciudades donde había en ese tiempo 200,000 habitantes, donde una gran cantidad de judíos se habían mudado por hacer negocio, donde el apodo que le habían puesto, la ciudad dorada, había una iglesia pobre. ¿Sabe usted que uno de los problemas que encontramos como iglesia es que como iglesia no podemos aplicar un crédito? ¿Y qué nos dicen en el banco? Es que ustedes no nos dan garantía. Pero viene un tipo a querer abrir una cantina y ahí se le dan crédito, ¿sí o no? Eso es lo que pasa hoy en día. Al cristiano no le dan crédito. Porque los hermanos míos, los seres humanos miden la riqueza por lo que tienen y no lo miden por la vida espiritual. Es por eso que en el versículo 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Y qué más dice? Y tu pobreza. Pero el Señor nos dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son ¿qué? Sinagoga de Satanás. La palabra blasfemia ahí significa calumniar. Y los que se reunían en las sinagogas, los que se reunían en la congregación, los que se decían ser judíos y no eran los que estaban atacando a la iglesia. Una cosa les quiero decir, hermanos míos, la iglesia cristiana no tiene que hacer riquezas aquí en la tierra, la iglesia cristiana tiene que hacer tesoros allá en el cielo. La iglesia cristiana evangélica, nosotros mismos tenemos que entender que hay una oposición y la oposición que se viene es una oposición. No es que el hermano, no es que el compañero o el compañero de trabajo o el de estudio o la persona normal, el natural, el hombre natural, la trae contra nosotros, sino que la sinagoga de Satanás, Satanás ocupa a la gente alrededor nuestra para poder calumniarnos y atacarnos. El mensaje de Cristo, hermanos, consiste en una profecía y una exhortación. El Señor les dice, versículo 10, no temas en nada de lo que vas a padecer. ¿Por qué razón? Porque el diablo, el calumniador, los va a echar a algunos de vosotros. ¿A dónde? A la cárcel. Pero mire el versículo 10, está conmigo, por favor, léalo. Y dice también, y he aquí el diablo que dice, echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Para que seáis qué? Probados. ¿Y tendréis tribulación cuántos días? Interesante el número 10. Muchos dicen que el número 10 significa 10 tribulaciones, o sea, 10 persecuciones que tuvo la iglesia primitiva. Pero el número 10 ahí, algunos, yo no creo que sean 10 tribulaciones, hubieron muchísimas más tribulaciones. Pero 10 días significa, amados míos, de que no es para siempre la persecución del creyente, ni la tribulación, ni los problemas, ni la presión. Amados míos, aunque el mundo nos rechace, esta vida es cortadita y contadita, ¿sí o no? Esta vida es tan corta que no importando que tu familia te rechace, la Escritura dice claramente, aunque mi madre o mi padre me dejare, con todo y esto, Jehová me recogerá. Bendición por eso, hermanos míos. Y la exhortación que nos da el Señor en este momento es, iglesia Esmirna, iglesia Tabernáculo, iglesia en general, sí vas a sufrir persecución. Satanás va a hacerte persecución a ti, pero tenga paciencia, solo son 10 días. ¿Ah? Qué bendición, ¿sí o no? 10 días, ten fe y no sufrirás nada. Mira lo que es el versículo 10. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros, ¿dónde? Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué nos exhorta el Señor? No temas en nada de lo que vas a padecer. Sé fiel ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Y ahí viene una pregunta muy importante. Amados míos, el diablo es el que motiva a la gente, el diablo es el que hace las cosas, pero quiero decirle algo, el Señor aclara que Él nos va a proteger. Iglesia en Cristo Jesús, quiero decirle una cosa, la vida del cristianismo no tiene que ser una vida pensando que vamos a estar siempre en buena posición. Tarde o temprano, Satanás nos va a poner tropiezo. Satanás, mire, esta semana yo me di cuenta de esto. Esta semana estuvimos 1, 2, 3 días en el hospital. Bueno, uno por un nacimiento, 2 días en el hospital. Los hermanos estuvieron 4 días en el hospital. Y una muerte de un cristiano. Cuando yo le dije a Marisol, esta semana ha sido fuerte. Un día estuvimos en el hospital, el segundo día estuvimos en el hospital, el tercer día estuvimos en el hospital, y todos hermanos en la fe.
y un cristiano se murió también, una hermana en Cristo. La hija de la hermana Vitelli falleció de un paro cardíaco. Y de repente me doy cuenta que allá en Texas mi hermano Armando no puede entrar todavía. Y estamos orando y tiene todo, pero no puede entrar. Y de repente me mandan las notas en las cuales allá en Turquía la iglesia ha sido perseguida. Y me doy cuenta que allá en Nigeria las iglesias les están poniendo bombas. Y me doy cuenta que los hermanos allá en Marruecos los están persiguiendo. Y me doy cuenta que allá en el Medio Oriente los hermanos andan ocultándose porque los chiitas son más rebeldes que los ¿cómo se llama? Que los talibanes, son más duros. Y me doy cuenta que los hermanos en Cristo Jesús están siendo perseguidos. Y me doy cuenta que en mi país, El Salvador, a un pastor que yo conocí, cuando andaba predicando, lo subieron al carro, la iglesia lo anduvo buscando, un hermano muy querido, y lo encontraron 10 días después en un dentro de un carro. Muerto, claro, muerto. Y me doy cuenta que a las iglesias no les dan permisos. Y me doy cuenta que a los hermanos no pueden decir que son cristianos en otro trabajo porque los quieren correr, pero cualquiera puede declararse ateo y lo que hacen es darle un gran premio. Amados míos, de iglesia, despierte. Algo va a suceder y lo que va a suceder no es que usted se va a ganar la lotería. Lo que va a suceder es que vamos a tener tribulación. ¿Qué hace y qué actitud tiene la persona cuando le dan una noticia que tiene cáncer? ¿Qué actitud debe tener? Me di cuenta que una persona, una hermana de una hermana en la iglesia, tiene cáncer. Y me gustó la actitud de la hermana. Cuando se dio cuenta que a la hermana de ella la operaron. Y la operaron y ya le extirparon el tumor. Y a mí me agradó lo que me dijo la hermana. ¿Sabe qué, pastor? Yo me le quedé viendo a mi hermana y le dije, vas a empezar la quimioterapia esta semana que viene. Yo te voy a apoyar, me voy a rapar yo el pelo también. Y yo le dije, hermano, no tiene que hacerlo. Le digo, es que yo lo voy a hacer por apoyar a mi hermana. La iglesia en Cristo Jesús debe de orar todo. Le dice, Policarpio, ya eres un anciano. Por favor, niega tu fe. Terminas tus días como toda persona normal. Policarpio le quedó viendo, dicen los historiadores, y le dijo, si mis hermanos en la fe se dañó la rodilla, arrastrando su pie, se subió al carruaje nuevamente,
lo pusieron en la plaza, le quitaron la ropa, le pusieron leña y le prendieron fuego. Y cuando miraban que Policarpio no se quejaba, un soldado atravesó su estómago con un cuchillo, con una espada, perdón, y la sangre que le salió secó la hoguera. Murió quemado y apuñalado. Otros historiadores dicen de que Policarpio, el pastor de Esmirna, fue enterrado vivo. 20 años por predicar la palabra, solo en ropa interior. Y los versículos bíblicos los guardaba en medio de sus dedos. Papá David, el abuelo de mi abuela, lo bajaban a pedradas porque subía al árbol para predicar la palabra. Los hermanos que andaban predicando allá en nuestros pueblos, y yo nunca voy a olvidar esa actividad que tuvo Valentes de David, un ministerio de la iglesia, allá en nuestra iglesia, se metió a un pueblo a predicar, y cuando estaban evangelizando, el cura del pueblo empezó a sonar las campanas, y cuando el hermano llegó, que se disfrazaba de payasito, se me ha ido el nombre, le dijo, no se preocupe, solo queremos prestar una película. El cura agarró la cruz que tenía de madera y le rajó la cabeza al hermano. A los hermanos cuando salen a evangelizar, les han escupido la cara, les han echado los carros. A un hermano que andaba predicando en el tiempo de la guerra en mi país, y nunca voy a olvidar eso, es doloroso, porque la mamá andaba con él. Un soldado le dijo, andate para allá, evangélico, aleluya. Y cuando manipuló el arma, le disparó y mató al muchacho de 15 años de nuestra iglesia. Y usted conoce cientos y cientos de historias, como esa niña en la China comunista. Cuando estaban todos ahí reunidos en el culto, entraron los soldados, y cuando entraron los soldados, dijeron claramente, en este momento vamos a matarlos a todos, con una única condición, de que voy a tirar esta Biblia, este libro que no sirve para nada. Lo tiró al piso, lo escupió y dijo, todo el que quiera salir de aquí con vida, escupa esa Biblia y sálgase, y lo dejamos libre. Y el primero que pasó fue el pastor, y escupió. Y después los diáconos, y después los hermanos. Pero una niña de 10 años, dice el libro Voces de Mártir, llorando se acercó, agarró la Biblia, la limpió con su vestido y dijo, Dios perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la mataron de un tiro. Y nosotros nos quejamos porque nos falta para cubrir lo del internet, el cable y lo demás. Estamos lejos de lo que nos hace falta, hermanos míos. Si en este momento entraran unos hombres armados y dijéramos que negáramos nuestra fe y preguntaran, ¿quién es el pastor? Ahí está. ¿Y yo? Ah, sí, yo soy, no me queda de otra. ¿Cuántos de nosotros negáramos la fe? Si el día de mañana vemos una noticia la cual dice que es prohibido reunirse, ¿nos miraríamos a las 10:15 de la mañana? Ahí está mi preocupación, nadie dijo amén. Si te dijera, te voy a dar $2 millones, pero es musulmán. A la iglesia el Señor le advirtió, vas a tener tribulación, pero te quiero decir algo, iglesia, vas a padecer, pero no temas lo que te va a pasar. ¿Sabes por qué? Porque si tú eres fiel, te voy a dar la corona de la vida. Por el amor de Dios, se lo suplico, hermano. Yo no soy bueno para suplicar en los servicios, pero esta vez sí. La palabra corona es estéfanos, lo cual significa aquella corona que le ponían a los atletas que corrían y les ponían como en las olimpiadas. Se las dan solo a los vencedores. No neguemos el evangelio en nuestros trabajos. No neguemos el evangelio en nuestras escuelas. No neguemos el evangelio con nuestros amigos y amigas. No neguemos el evangelio porque es poder de Dios. Por el amor del Señor. ¿Y para dónde va el domingo, niña fulana? Ahí. ¿Y usted se reúne? ¿A dónde me reúno? ¿Dónde? ¿A qué iglesia va?
Hay una Ashburn. ¿Cómo se llama? No, voy tarde. Y yo me encuentro mucha gente durante la semana y les digo, Dios los bendiga, porque a mí me gusta saludarlo, como Ricky, ¿va? Dios los bendiga, hermano. Hola. Qué pena, ¿va? Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque la escritura dice, vas a sufrir, sí, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona ¿de qué? De la vida. Hay una promesa, hermanos, y es que si nosotros morimos bien, que es mejor, y busque por favor en este momento Mateo capítulo 10 versículo 28, es mejor dar la vida en esta tierra que perder su vida en la eternidad. Capítulo 10 versículo 28. ¿Sabe usted que una de las iglesias que sobrevivieron al juicio del Señor fue una de las iglesias de Esmirna? Hoy se llama Izmir y es la segunda ciudad más grande de Turquía. Y a pesar de que Turquía es un país predominantemente musulmán, en Izmir existen congregaciones cristianas que datan del siglo 70, 80, 90 después de Cristo. Los hermanos aguantaron, ¿sí o no? Wow, es maravilloso saber eso. Mateo capítulo 10, versículo 28, por favor, y con esto vamos a ir terminando. Para entender la frase segunda muerte debemos notar que la Biblia habla de dos muertes. La primera muerte es la muerte física, pero la segunda muerte es la que el Señor nos dice, sé fiel, no te des por vencido. Mateo 10, 28, ¿qué dice Mateo 10, 28? Allí que lo lea, por favor. Y alguien que lea Apocalipsis 6, 26. ¿Qué dice? Hermano Giovanni, como canta, pero más fuerte, por favor. ¿Qué dice? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué dice Apocalipsis 26? Amén. Versículo 14, hermana, por favor. 14. Del capítulo 20. Y el 21:8 de Apocalipsis. O sea que los mentirosos. Pero la introducción, ¿cuál es el versículo? ¿Los qué? Cobardes. Cobardes. Ayer tuve la oportunidad de ver la pelea vía online. Y este señor Márquez le metió un derechazo a este paqueo que le dejó ver hasta el tercer cielo. Pero fue un golpe que yo dije, lo mató. Y cuando el hombre cae, desmayado, inconsciente, toda la gente se alteró, hasta yo me alteré. Marisol, lo mataron, yo llorando, Marisol. Y Marisol, ¿qué pasó, niño? Ahí el hombre lo acaban de golpear. Le metieron un derechazo que quedó, pero desmayado. Cayó así con cara a lona. Yo durante todo este año, es la única pelea que he visto que el hombre lo doblan de esa manera. Pero cayó puro aguacate cuando cae del árbol. Bueno, y después pasó y el tipo ganó y todo, y le preguntan a Pacquiao, a que perdió. ¿Y qué opinas tú? ¿Te gustaría pelear después? ¿Y por qué no? Dijo. Y yo me quedé, ¿qué? Si te acaban de dejar medio muerto y acabas de decir si volvés a pelear otra vez, ¿y por qué no? Ese es valiente, mire.
Pero si a usted le hubiera metido un derechazo, hermano, ¿qué hubiera hecho después? Y te gustaría esperar otra vez, Raúl. Déjame consultarlo con mi esposa. Los cobardes. Jamás voy a olvidar ese eslogan que decía: si no tienes valor por vivir, si no tienes el valor de morir por Cristo, menos tienes el valor de vivir por Él. Versículo 11 de Apocalipsis 2. El que tiene oído, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Los cobardes no van a entrar en el reino de los cielos. Nos ponemos en pie, vamos a buscar, bueno, les voy a leer 1 Corintios